Entonces la función lo que hace en general es calcular las ganancias que tiene la empresa dependiendo de la cantidad de inversión que ellos hagan. Entonces para esta implementamos dos funciones auxiliares que son juego Inver y DB Inver y la de los impuestos. Entonces ya se las muestro acá en el Replit. Listo, acá la de Divimber fue la primera que hicimos, que lo que hacía era determinar cuántas personas habían comprado el juego dependiendo de la inversión que se hacía. Como habíamos visto, cuando 50 Uy, personas... pero ¿qué pasó, Santiago? ¿Y la ¿Cómo? presentación? ¿Y la presentación? Aquí está, Nos profe. salimos de la Lo que presentación pasa al es código, que, ¿no? lo que pasa es que como veíamos que eran nada más 5 diapositivas máximo, entonces hicimos varias funciones auxiliares, entonces no queríamos como No, no, llenarlas cuéntanos, tantas. cuéntanos, Entonces, cuéntanos, porque ¿cuántas funciones hicieron? Cuéntanos sobre su desarrollo utilizando esas 5 diapositivas. bueno, hicimos tres funciones auxiliares, que la primera era juego inver. Lo que hacía era mostrar cuántas personas habían comprado el videojuego dependiendo de la información que ya teníamos antes, que decía que cuando se hacía una inversión de 300.000, 50 personas eran las que compraban el juego. Entonces dijimos, bueno, entonces dividamos el número de la inversión entre 300.000 y ahí sabemos cuántas personas son las que han comprado nuestro juego. La otra era la de Divinver, que, que lo que hacía ya era en sí multiplicar el número de las personas que habían comprado el juego entre 50, que era como nuestra base, que eran las personas iniciales que por 300.000 pesos compraban el juego, eh, y la multiplicamos entonces por los 15.000, que era lo que valía cada juego, lo que nos decían en el problema. Y tenemos la de var impuestos, esta función de los impuestos que lo que hacía era simplemente devolvernos cuánto eran los impuestos que debía pagar la empresa, dependiendo de la inversión que ellos hacían. ¿Cuántas funciones tiene el código de ustedes? Entonces, el código de nosotros tiene 4, contando la función principal. ¿Quién creó cada una de las funciones? Pues nosotros nos pusimos a hablar por WhatsApp, estábamos en el grupo, ya que yo no tengo como acceso a internet siempre. Entonces estábamos, entre los tres tratábamos de encontrar la solución al problema. Y entonces mi amigo Daniel fue el que estuvo haciendo esta función y fue el que llegó primero al resultado antes que nosotros. Pero entonces entre nosotros nos íbamos hablando por WhatsApp cuáles eran los problemas que teníamos, qué era lo que íbamos haciendo y así. Ok, listo, ese es el de ganancias. ¿Y el otro ejercicio, cómo les fue? El otro fue el más complejo porque eran varios problemas los que teníamos, entonces tuvimos que pensarla más. Entonces en esta tenemos, esa acá es la función principal que para esta utilizamos otras dos funciones auxiliares, tres funciones, perdón, que la primera era la de reproducción de lobos. La de reproducción de lobos lo que hacía era devolvernos cuántos lobos habían después de haberse comido a los conejos y después de reproducirse. Teníamos la función de sobre lobos que lo que hacía era determinar cuántos lobos habían sobrevivido antes de reproducirse cuando se comían a los conejos. Y pues esas funciones las tengo acá en el Replit, las iba a enseñar ahí, pero pues como dice que nada más mostrarlas acá en la diapositiva, entonces las explico más o menos cómo eran. Ya lobos totales, lo que te retorna sería los lobos que quedan después de la reproducción y y le resta los lobos que murieron, que eran el 30% por falta de alimentación. Ok.
Y lo que tenemos acá en los temporadas, pues lo que hacía era realizar el proceso, pero dos veces. Entonces, volví a evaluarla, los lobos totales, con la función principal anterior, que era la de lobos versus conejos, y listo, eso era lo que hacía. Bueno, te pregunto, pero la idea es que sean lo más sinceros posibles. Yo no le estoy calificando este tipo de preguntas. ¿Quién creó la función div-inver y la función de impuestos? Dividenber y la función de impuestos fue Daniel. ¿Ambas funciones? Sí, ambas funciones, porque pues como le digo, profe, nosotros estábamos haciendo individualmente el ejercicio de la función. Yo lo hacía por mi parte y ellos dos lo hacían por su parte, por lo que pues al no poder conectarme no podía como que estar pendiente al mismo tiempo de todo lo que hacíamos. Ok. Listo, equipo También Phantom. nos habíamos puesto a ver y en la de ganancias había la otra manera de hacerla que era con una sola función, que no había que utilizar las funciones auxiliares, pero pues como estábamos viendo los del grupo anterior, pues nos pusimos a pensar que siempre hemos como utilizado funciones auxiliares para poder llegar al problema y que sea más fácil de entender. Entonces utilizamos estas otras tres. Listo. Bueno, Santiago, muchas gracias por su presentación. Espero que haya entendido cada uno de los detalles del problema y así no hayan llegado tan rápido como Daniel a la solución, pues Daniel les haya compartido cómo se hizo, por qué se hace de esa manera, por qué Listo. utilizar el round. ¿Listo? ¿Algún Sí, claro, comentario profe. adicional de Listo. parte de tus compañeros de equipo, de Camilo y de Daniel? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros hicimos el ejercicio de log, al imprimirlo, nos daba bien los resultados, pero nosotros estábamos utilizando para redondearlo el mat.6. Mat.sail no es para redondear. Entonces, al nosotros ir al inicio nos devolvía error. Así que ahí fue cuando utilizamos el mat.round Ya. No, hay dos funciones que se parecen mucho a y pues round, nos que dio bien son el. sailing floor, pero ellas lo que hacen es buscar el más cercano, el próximo, es decir, si te da 7.6, por ejemplo, entonces él pone 8 Ajá. si es sail y si es floor pone 7. Ya esa es la operación que hace. En Listo. cambio, el redondeo te deja, en este caso sería 7.555, entonces te lo dejan 7.5. Listo, dependiendo del número de decimales que uno tenga y de otras operaciones. Creo que él te da 7.5 en ese caso. Listo. O sea que pues el mat.round sería como el más recomendable para utilizar en estos casos de redondeo, ¿verdad? Sí, sí, señores, es exacto. Listo. Gracias, profe. Y comentarios del compañero Cristian y el compañero Daniel, ¿cómo les fue? Difícil el ejercicio, chévere trabajar en equipo. Pues el de ganancias no estaba difícil. El que sí estaba difícil era el de lobos. Sí, el de los está un poco más complicado. Y yo también tenía la misma hora del mat.6 porque pues en el replit sí nos los ponía bien, pero en el Ingenie ya lo teníamos que ir a colocar con RON, entonces nos tocó cambiar esos aspectos, pero pues de resto todo bien. Ya. Y sobre el código, ¿leyeron las diapositivas de código limpio? Sí. Ok. Entonces, al parecer no hay más comentarios. Hola, aló. No, profe, no hay más comentarios.
No, profe, yo creo que ya eso sería como las dudas que teníamos y pues eso es lo que íbamos a explicar. Listo. Vámonos con el equipo que se llama Zero Cool. ¿Algún miembro de ese equipo? Profesor, Sí, yo soy miembro del equipo. Esteban. Pero me acabo de conectar de que es que no me había querido entrar a la clase por el internet. Listo, Esteban. ¿Y tus compañeros? Está Camilo Ortiz, que ahí está en la clase, y el otro no ha llegado, no sé si tendrá problemas con el internet. Jesús. Jesús, exacto. ¿Y Camilo? Tiene problemas de conexión. Pues ¿Dónde está en la clase? sí, él está ahí en la clase. Ah, que tiene lento el internet. Un poco lento el internet. ¿Será que nos puede hacer la presentación el compañero Camilo? Listo, empieza. Bueno, nosotros lo que hicimos fue primero hacer el análisis aquí en la presentación y luego pues ya mostrar el código en el replit, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, perfecto. La idea de nosotros era como pues irlo presentando el código por partes, así que pues nosotros si algo pues podemos compartir los dos códigos de los problemas en el chat para que pues entren y lo vean y lo analizan y se los ponemos por partes. Sí, si quieren les paso el código en el chat, si les parece. Bueno, pues por ahora nos interesa, o bueno, está bien, voy a compartirlo por si algún compañero también desea entrar a revisar su código, a mirarlo. Listo. Bueno, en el primer problema que fue el de las ganancias, pudimos sacar primero pues las condiciones, digámoslo así, que nos presentaba el enunciado, ¿no? Decía, por ejemplo, que el desarrollo del videojuego de la compañía U-Games tenía un costo fijo que era de 6 millones. También decía que por cada 300.000 invertido en publicidad, 50 personas podrían comprar el juego. Decía otra condición, que si la inversión en publicidad era menor que 400.000, entonces no se pagaba impuesto. Si estaba entre 500.000 y 750.000, se pagaba 1% de lo invertido en publicidad. Y si está entre 750 y 900.000, se pagaba un 1.5% de impuesto. Y si era mayor, pues se pagaba 2% de impuesto. Y decía que se había fijado el precio del videojuego en 15.000 pesos.
Entonces, en la parte del código, lo que hicimos fue hacer una sola función que se llamara obtener ganancias. A esa función le pasamos el parámetro publicidad, que es lo que se invirtió en publicidad, y creamos, para cada if, creamos una variable. Por ejemplo, en este caso creamos personas, que es la publicidad dividido los 300.000 pesos por las 50 personas que van a comprar el juego por los 15.000. De ahí creamos una condicional que era la del impuesto, que si la publicidad era menor que 400.000, entonces se le tenía que redondear, pues ese resultado se tenía que redondear. ¿Cuál resultado? El de personas menos los 6 millones que son fijos, menos el costo de la publicidad. Creamos también otra condicional que era para los que estaban entre 500.000 y menos de 750.000. Y para esa le creamos también una variable que se llamaba impuesto, que íbamos a pasar en el return. Entonces, por ejemplo, el impuesto es, como vemos, el 1% de la publicidad. Y el total de la publicidad sería el impuesto más la publicidad. Entonces, al final, retornamos un valor y eso lo redondeamos para que nos diera el entero más próximo. De igual forma lo hicimos en el siguiente else if, solo que pasamos el parámetro de la publicidad con el impuesto del 1.5%. Y Camilo, realizamos... Camilo, qué pena interrumpirte. ¿Y la presentación? En la presentación solo pusimos en la parte del análisis. Ok. Pues ¿Por como qué? decía que eran solo 5. ¿Cuántas funciones crearon ustedes en este ejercicio, en ese desafío? En la de obtener ganancia creamos una sola. ¿Es correcto ese diseño? ¿Estuvieron al principio de esa clase cuando estábamos hablando con el equipo Sí. antitrust? Pues yo creo que nosotros pensamos que es conveniente hacerlo de esta forma también porque pues de todas formas no son tantos if, ¿no? Aunque sí estaría pues mejor crear de pronto una función para el impuesto o algo así, ¿no? Pero pues yo creería que también es válido hacer esto. No sé qué piensa. ¿Qué piensa el compañero Esteban? Pues sí, yo creo que también es como válido, pues a lo mejor no es la manera más, Aquí no estamos hablando de recursiva. no, porque finalmente el código que ustedes hicieron funciona. ¿Listo? Ah, ¿Qué piensan los compañeros del equipo de antitrust? ¿Qué piensa, por ejemplo, Santiago Spitia, Harvey? El compañero Santiago Trujillo. ¿Qué piensan del diseño que hicieron los compañeros? Ya hemos visto 3 grupos. El primero tenía una sola función, el segundo usó el principio de dividir y vencerás, creó varias funciones auxiliares y nuevamente ustedes hicieron un diseño muy parecido al que hizo el primer grupo. Aquí no estamos hablando de si es válido o no, finalmente el código que ustedes hicieron funciona. Ese sirve para el problema. ¿Está bien codificado? Esa es la otra pregunta que toca hacerse. ¿Tiene modularidad ese código? ¿Corresponde con lo que hemos visto en nuestras clases? ¿Cuántas cosas hace esa función? Esa función hace todo. Sí, por esa parte sí sería como que sí está haciendo varias cosas ahí la función. Podríamos como simplificarlo entonces haciendo otra función auxiliar. ¿Me preguntas? No. Oye, estoy preguntando a los compañeros del salón. ¿Alguno de los compañeros del salón que responda? ¿Qué creen? ¿Qué piensan?
¿Cómo se dividieron ustedes para programar esta actividad? La forma de programación pues la hicimos en tiempo real a través de Replit. Pues nos conectamos a una videollamada para poder trabajar también hablando y pues no interrumpirnos lo que estamos haciendo cada uno. Ok. Aquí ni modo de preguntarles quién hizo qué de esa función. Si ese ejercicio hubiera tenido buena modularidad, es decir, si hubieran más funciones auxiliares, seguramente les podría preguntar, bueno, ¿y quién hizo X o Y función auxiliar? Pero en este código, por ejemplo, es difícil verlo. ¿Cierto? Supongo yo que todos participaron de la única función que hay. Ujú. Pues sí, cada uno leyó, pues cuando hicimos el análisis, pues sacamos de que había en plan como variables fijas, que era lo de que a todas se le había que restar los 6 millones, y pues la variable de la publicidad, que pues bueno, eso después se le restaba el por ciento, se le sumaba el por ciento, y cada uno pues iba haciendo como, pues son 3 if, entonces cada uno iba haciendo como su if, y al final pues miramos cómo le había quedado a cada uno y lo corregíamos entre todos. Bueno. ¿En cuál participó el compañero Jesús? Pues Jesús hizo el 2. ¿Y lo hizo solo? Pues no, pues él lo hizo y al final terminamos y lo organizamos. Es que todo fue en el mismo Replit, entonces todo lo hicimos solos y después miramos cómo funcionaba. Ok. Bueno, ¿algo más que agregar de su presentación? Sí, todavía falta el problema. Sí. Continúe. Listo, pues entonces, bueno, esta es la gráfica para entender mejor el comportamiento acerca de este problema de las ganancias. Aquí en el problema de los lobos versus los conejos pudimos también observar unos puntos que nos podían ayudar a plantear el problema y ayudarlo a programar. Entonces, en este caso dice que si la población de conejos se reducía a sus niveles mínimos, que son 2 mínimos para poderse reproducir, la cantidad de lobos va a aumentar en un 60%. Cuando la población de conejos alcanza su nivel mínimo, estos se van a esconder en las madrigueras para poder reproducirse. Y se tiene que por cada 2 conejos van a nacer otra pareja de conejos al día. Otro punto dice que los conejos se esconden en sus madrigueras por una temporada, ¿sí? Por lo tanto, la población de lobos disminuye en un 30% por la falta de alimento. Y el último punto dice que a lo largo digamos, de la gráfica, que ya la voy a mostrar, se puede observar una repetición cíclica en el aumento y en el decrecimiento de la población de los lobos y de los conejos. Estas son las gráficas que muestran la relación entre los lobos y los conejos, ¿sí? Los conejos son los naranjas y los lobos son los azulitos. Entonces, de esta manera, Qué pena, Camilo. ¿Estas son las gráficas que están en Ingenious o ustedes crearon unas nuevas a partir de los datos? no, son las de Ingenious. Ok. Son sí. Entonces, en el código hicimos varias funciones auxiliares a las cuales le hicimos también recursividad al llamar otras funciones, ¿no? Ya las voy a explicar más o menos. Y ¿Recursividad? es decir, volvimos a llamar las funciones en algunas, por ejemplo, en este caso, reproducción de lobos, volvimos a llamar una función que ya habíamos hecho. ¿Y a eso le llaman ustedes recursividad? No es recursividad, pues No, es no, simplemente perdón. que llamamos las funciones, pero el compañero se equivocó. Esteban, entonces, ¿qué es la Nosotros también lo que recursividad? hicimos, Ayuda a tu compañero ahí la porque no puedo crear eso
qué es la recursividad y por qué eso ahí, lo que ustedes escribieron, no No, es perdón, es que yo me equivoqué porque no está volviendo a hacer como un ciclo la función, ¿no? Sino que simplemente está llamando otra función que está afuera, Ah, pero no ok. sería recursiva. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso en este curso? Mm, Eh, Función principal y auxiliar, ¿no? sí, 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 sería básicamente eso. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta función auxiliar que llamamos lobos y conejos inicial, tomando la parte de la presentación de código limpio, lo hicimos a través del método camel case, que es poner pues con las mayúsculas aquí para que se pueda entender bien. Perfecto. A esto le pasamos dos parámetros numéricos que son los lobos y los conejos. A eso le creamos una condicional, es que si los lobos en su expresión mínima es igual a los conejos o los lobos son menores que el mínimo de conejos, entonces me va a retornar los lobos, ¿sí? Y en caso de que eso por no lo se que cumpla, porque ningún lobo murió de hambre. Retorna lobos, por lo que ningún exacto, lobo muere de hambre si hay más lobos que conejos. Sí. exacto. Si eso no se cumple, entonces es decir que si los lobos son mayores que los conejos, entonces me va a retornar el mínimo de los conejos. Perdón, los conejos menos 2. Luego hicimos el crecimiento de los lobos, que le pasamos los mismos parámetros de lobos y conejos, y nos retornó el valor redondeado, llamando nuevamente la función lobos y conejos inicial. Y esto lo multiplicamos por 60 y lo dimos por 100 para hallar el 60%. Ok, Que ok. era lo que decía el problema, que los lobos crecían un Sí, sesenta por ciento ya cuando como lo dije en llevaban la a los ficha. conejos a los valores mínimos. Aquí en la reproducción de conejos, de reproducción de lobos, perdón, le pasamos también los lobos y los conejos y nos retorna volver a llamar la función lobos y conejos inicial y sumarle el crecimiento de los lobos. ¿Sí? Sí, Luego está la función población final lobos. Esto nos da el valor redondeado de la reproducción de los lobos menos el valor redondeado eh, de la reproducción de los lobos 1, pero el 30%. Es decir, a la reproducción de los lobos le va a restar el 30% de esto, Que era el 30% también que que decía en el disminuye problema porque que no hay... disminuye, no hay alimento. Ujú. no, lástima, lástima de su equipo. No, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado escuchar al compañero Jesús, a ver qué tenía que decir acerca Señor, del... señor, aquí estoy. Él está, ya llegó ahora. Haber escuchado sus apreciaciones. Ahí está, profesor. Aquí estoy, aquí estoy. No, ok. ¿Alguna observación adicional a tu presentación? Pues básicamente pues sí hicimos ese pues función auxiliares que pues cada una tiene ¿cómo dice? Una tarea específica, ya sea pues calcular el crecimiento de los lobos, la reproducción de los lobos, reproducción de conejos y pues de la temporada 1, ¿no? Y las otras funciones pues básicamente hacen lo mismo, solo que toman los datos de la temporada 1 para calcular pues la población final de temporada y la reproducción. Ok. Listo, compañeros. Está muy bien tu presentación. Normalmente en una presentación
de un problema uno adiciona gráficas, no todo es el código, a pesar de que nuestro curso realmente tiene que ver como con el fundamento de programación. Normalmente en una presentación uno hace gráficas, pone ideas sobre cómo le fue, sobre las apreciaciones que usted tiene, bueno, y qué sucede si tengo tantos conejos. No solamente era resolver el problema que estaba en la plataforma, porque resolver el problema en la plataforma solamente era poner un console log y con los parámetros correctos y listo. Ingenio le acepta el código. Pero ir más allá, siempre, a mi parecer, en este curso les trae ventajas a ustedes. Aquella persona que le gusta hacer una buena presentación, el límite eran 5 diapositivas, 5 slides, pero realmente si usted hizo 7, 8, eso no va a incomodar en esta clase. ¿Listo? Les agradezco mucho por su presentación. Me gustó mucho sus diapositivas, la explicación del código. Bueno, menos mal el compañero Adrián llegó a tiempo. Y listo, compañeros. Siguiente. Muchas gracias, profe. Gracias. El siguiente grupo es los compañeros del equipo que se llama Acid Burn. ¿Hay algún miembro de este equipo? Acid Burn. Presente, profe, aquí estamos. Estamos los tres. Listo. Una voz femenina, la compañera Laura. Bueno, profe, ya comparto pantalla. Perfecto. Bueno, pues mi grupo está conformado por Cristian, Adolfo y mi persona. En la competencia de ganancias, básicamente lo que hicimos fue crear una función, la función principal, que va a calcular la ganancia que va a obtener el juego a partir de la inversión que se va a hacer en publicidad. Y para eso le creamos 4 funciones auxiliares, que son división, ingresos, impuestos y gastos. ¿Qué hace cada función? La división. La división básicamente recibe un parámetro que es X, que X representa el valor que se va a invertir en publicidad. Y eso lo dividimos sobre 300. ¿Por qué sobre 300? Porque pues esa función lo que nos va a arrojar es el número de veces que se debe multiplicar 50 personas, porque a partir de cada 300 en inversión es que tiene bueno, significa que 50 personas compran el juego, ¿cierto? Entonces, creamos esa función que se llama división, que lo que hace es decirnos cuántas veces se debe multiplicar esas 50 personas ¿para qué? Pues dependiendo de la inversión que se. Luego creamos otra función que se llama ingresos, que también recibe un parámetro y le hicimos una variable que es personas, que personas hace justamente lo que les contaba ahorita, que coge a la función que creamos anteriormente, que es división, y dependiendo a esa inversión que se hace, la multiplicamos por 50, que es el número de personas. Y esa función de ingresos que retorna el alcance que tuvo dependiendo de la inversión, o sea, las personas que les llegó, pues sí, las personas que compraron por el valor del libro, que es 15,000. También creamos otras funciones que, bueno, la de impuestos, que básicamente lo que hace es, nos dice cuál es el impuesto a pagar dependiendo de la inversión. Entonces, ahí cogimos las condiciones que nos ponían en pues, el texto, en el problema, y pues evaluamos eso.
y la de gastos, que es el juego de por sí tiene un costo fijo que es de 6 millones. Eso, esa función recibe un parámetro que es los impuestos. Los impuestos, que es X, que es la inversión. La inversión la sumamos al costo fijo que es del juego, que es 6 millones, más el valor de impuestos a pagar dependiendo de esa inversión. Entonces, básicamente lo que hicimos en nuestra función principal fue, que es obtener ganancias, fue el número, pues, el costo bueno, los ingresos menos los gastos. Y ya, no sé si quedó claro. Bueno, y respecto a la competencia de lobos versus conejos, básicamente nos decían que creáramos, que teníamos que hacer una función que retornara los lobos que hubo en la segunda temporada. Entonces creamos una función que se llama población de lobos, que lo que hace es la suma de los lobos que se pudieron alimentar y crecieron en la segunda temporada, y la población final, que es ya esa población lobos 2, pero les restamos el 30%, que esa ya sería la población final. A esta competencia le creamos, pues fue como más compleja, y le creamos varias funciones auxiliares. Primero empezamos planteándonos qué pasaba en la temporada 1. Entonces empezamos haciendo una función que se llama conejos versus lobos, que básicamente lo que es retornar, o bueno, dice cuántos lobos se pudieron alimentar en esa temporada dependiendo de los conejos. La siguiente función que hicimos es reproducción de lobos, que los lobos se reproducían pues si comían, y se reproducían como al 60%. Lo que hicimos fue esos conejos versus lobos 1 por el 60%, que es lo que los lobos iban a crecer pues en la temporada. Luego hicimos, aquí faltó agregar una, pero bueno, luego hicimos una que se llamaba población de lobos 1, que daba básicamente la suma de los lobos que se iban a alimentar y los lobos que iban a crecer. Y luego la población final, que también faltó en la diapositiva, pero pues, que era esa población de lobos que crecían y que se alimentaban, menos el 30%, que eran los que morían, pues, porque sí. Entonces le creamos también una función a la reproducción de conejos, porque pues ellos se escondían por una temporada que eran 30 días y se reproducían pues de la siguiente manera. Entonces creamos esta función que lo que muestra es cómo se reproducían los conejos. Y esta función que tenemos aquí al lado derecho, que es conejos versus lobos 2, ahí ya tomamos en cuenta la temporada 2. Básicamente funciona de la misma manera de conejos versus lobos 1, sino que los valores iniciales de la temporada 2 son los valores finales de la temporada 1. Entonces, pues básicamente hace las mismas condiciones y todo, y retorna también el número de lobos que se pudieron alimentar, pero en la temporada 2. Hicimos básicamente lo mismo, pero con los valores de la temporada 2. O sea, también hicimos una reproducción de lobos 2, una población de lobos final 2, y ya. Ok. ¿Cuántas funciones tienen en su código ustedes, en el de ganancias? Tenemos 4 auxiliares y la principal. ¿Y en el de lobos y conejos? Tenemos 7 auxiliares y pues las 2 principales. ¿Cómo se distribuyeron la creación de funciones? O sea, ¿qué patrón siguieron? O sea, primero hicimos la competencia de ganancias, porque pues al leerlas pues nos como la más entendible. Entonces nos conectamos a través del Meet y pues empezamos a repartirnos como hicimos la primera competencia,
Básicamente así, vimos el problema y repartimos como, bueno, a usted le toca tal parte y así. Intentamos entenderlo como todos a la misma vez. Y pues si uno no entendía, pues le explicaba. Y, y la de lobos fue básicamente lo mismo, pero pues esas sí no es como que las dividimos. Bueno, tenemos que hacer una función auxiliar para esto. ¿Qué pasa en la temporada 1? ¿Qué pasa en la temporada 2? ¿Y qué nos está pidiendo al final el problema? Todo eso como que nos lo planteamos y nos repartíamos así las funciones. Ok. ¿Algún comentario adicional de tus compañeros de equipo? No, ninguno, profe, eso sería todo el código. Acerca de los problemas. ¿El compañero Adolfo está conectado? Profe, él está conectado, pero como que no, no le está agarrando el micrófono. Ok. Listo, entonces, muchas gracias, Laura, por tu exposición. Muy buena tu exposición. Muchas gracias nuevamente por habernos llevado a ver su código, habernos compartido parte de su desarrollo. Parece excelente cómo distribuyeron la carga de trabajo. Se nota que les funcionó y les ha servido mucho la primera competencia. Y bueno, gracias al equipo Axis Burn. Ahora le damos paso Bueno, profe. al equipo Serial Killer. Buenos días, grupo. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenos días. Voy a compartir la pantalla y pues usted elige a quién de los cuatro va a realizar pues la explicación. La compañera Lina. Ella se encuentra presente. Ay, yo sabía. Y ambos sabíamos. A ver. Primero que todo, nuestro grupo está conformado por John Riascos, Kevin Quintero, Michael Montenegro y mi persona, Lina Rivas. Pues nosotros en el de las ganancias, lo primero que hicimos fue, bueno, lo que nos exigía el problema era saber si la compañía invertía o no invertía en publicidad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantear el problema, que sabíamos que se invertía tanto, bueno, se invertía menos de 400,000, no le cobraban impuestos. Se invertía entre 500,000 y 750,000, le cobraban un 1% de impuestos. Se invertía entre 750,000 y 900,000, le cobraban 1.5 de impuestos, y si ya era de 900,000 en adelante, le cobraban un 2% de impuestos. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar esa función, como lo pueden ver en la cons inversión. Entonces, ya después de que habíamos definido eso, fuimos a la segunda, que fue, pues, o sea, nos basamos fue en que nosotros sabíamos que con 300,000 invertidos en publicidad íbamos a ganar 50 personas, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue, digamos, colocamos el precio que invertía en publicidad y lo dividimos en 300,000, el número que ya sabíamos, y lo multiplicábamos por 50 personas. Y a eso le agregábamos cuánto pagaba cada persona por el juego, que serían 15,000 pesos. Entonces ahí lo podemos ver en la variable de ventas. Esas dos anteriores fueron dos funciones auxiliares. Ya para la función principal, llamamos a la función de ventas y a la función de inversión. Lo que hicimos fue
que a la función de lo vendido le restamos la inversión, y la inversión incluía los 6 millones que la compañía invirtió en hacer el juego. Entonces eso nos retornaba cuánto realmente ganaba la empresa al restar lo que gastó en inversión y en hacer el juego, realización del juego. No sé si tengan preguntas. Para la función de los lobos y los conejos, esa sí fue muy complicada. Realmente yo por leer mal, yo pensé que al principio tocaba sacar la población de conejos y la población de lobos, pero pues ya planteando bien la idea y leyendo bien, ya miramos que era la población final de lobos y la población final de la temporada 2 de lobos. Entonces lo primero que hicimos fue pues hacer la función cacería. En esa función nosotros nos planteamos, bueno, si hay tantos conejos y sabemos que siempre a esos conejos se le van a restar 2, porque esos van a ser los conejos que se van a esconder para procrear. Entonces decíamos, si digamos hay 20 conejos y 20 lobos y 25 conejos, sabemos que todos los 20 lobos van a comer, pero si hay menos conejos y más lobos, sabemos que una población de lobos va a morir debido a que no todos van a alcanzar a comer. Entonces, en base a eso, nosotros ya realizábamos la función de saber, bueno, estos lobos que comieron van a ser los lobos que van a poder procrear. Y en base a eso hicimos la función. Bueno, en esa misma función le agregamos el mat.round, que es para definir la población de temporadas 1, que fueron los lobos que pudieron procrear. Aquí le agregamos el for 1.6, ya que nuestro gran compañero Kevin se le ocurrió la grandiosa idea de que podíamos sumar porcentajes. Entonces, pues, ahí le estamos sumando el número de lobos más el 60%, que fue el aumento. Entonces, después de eso hicimos cuántos lobos pues fallecerían de acuerdo a lo que por falta de alimento el 30% de lobos moriría. Esto lo podemos ver en la población final de temporada 1 de lobos. Entonces aquí lo que hicimos fue a la población de lobos, la que nos dio anteriormente, le restamos el 30% de esta misma población y así nos retornaba cuántos lobos quedarían después de la gran hambruna, por decirlo así. En la siguiente, en el paso 3, nosotros ya hicimos casi lo mismo que en la primera, pero ya para definir la temporada 2. Entonces, para definir la temporada 2 necesitábamos estas funciones auxiliares. Entonces, ya en la reproducción de lobos 2, que sería en la segunda temporada, hacemos lo mismo como en la primera. Se elige, sabemos que si hay menos conejos que lobos, algunos lobos van a morir, pero si hay más conejos, todos los lobos que inician esa temporada 2 van a poder sobrevivir para procrear. Entonces allí ya fuimos al paso número 4. Entonces en el paso número 4 nosotros definimos cuál sería la población post-reproducción de lobos, o sea, después de que los lobos se reprodujeran. Entonces, hicimos lo mismo que en la anterior, lo multiplicamos por 1.6, ya que sería la población inicial más el 60%. Entonces, utilizamos el mat.round para redondear al entero más cercano. Y ya con eso nos daba la población post-reproducción de lobos, lo que quedaba. Y en la
nosotros hicimos cinco funciones. Entonces ya en la VAR población fin de temporada 2, en esa colocamos la población que nos daba de la población post-reproducción, menos el 30% de la misma, que se refería a los lobos que morían por la escasez de alimentos. Entonces, en base a estas dos últimas, podríamos resolver la operación. En base a... Sí. ¿Cómo hicieron la distribución de las funciones? O sea, cada quien, ¿qué función le tocó a cada uno? No, pues, profe, ¿yo qué le digo? Nosotros metimos mano en todo código, o sea, digamos, en la de ganancias, pues yo estaba haciendo la primera, mi compañero, y así nos dividíamos, la segunda y la tercera, pero ya luego decíamos, esta la podemos cambiar por esto, esto lo podemos agregar esto, tu función puede hacer esto, y puede meter aquello, y puede restar aquello, y pues así. Entonces así nos colaboramos todos y participábamos en toda la realización de las funciones. ¿Qué fue lo más difícil en su grupo para realizar ambos ejercicios? Porque ustedes ¿cómo lo más? Pues es que, pues en nuestro grupo, pues realmente éramos muy perfeccionistas. Entonces nosotros, no, esto lo podemos reducir. No, estas son muchas funciones. No, esta la podemos meter arriba. Entonces, pues así íbamos cambiando y cambiando y cambiando, donde fuéramos como 3 días. Entonces. Ok. Listo. ¿Algún comentario de los compañeros de equipo? No. ¿Algún comentario adicional de los compañeros de equipo? No. ¿Alguna pregunta? ¿El compañero Michael está en la clase? Sí, señor. ¿El compañero Kevin? ¿Alguna observación adicional? El compañero Kevin no tiene micrófono. Pero lo pueden leer en el chat. Aquí está activo en el chat. ¿Cómo les fue con el tema de los horarios? ¿Qué dice el compañero Confedi? Exacto, más que todo pues el tema de coincidir, porque algunos de pronto pues tenían otros trabajos de otras materias, entonces digamos, nos demoramos, nos quedamos hasta tarde realizando el código, entonces por eso fue que nos demoramos pues un poco. También pues la parte de entender el ejercicio de los lobos, digamos que ese sí fue un poco complejo, me tocaba que digamos separar cada una digamos de los pasos de las temporadas para poder encontrar el resultado correcto. Bueno, para todos los demás, este equipo tenía, por así decirlo, una ventaja. Ellos eran un grupo de 4 personas, no era como los demás grupos normales. Este era atípico, este tenía algo particular. Tenía una persona de más. Compañero Michael, ¿cómo le fue a usted o cómo le fue en el equipo de trabajo? Bueno, señor, pues cuando yo me uní al grupo, pues digamos que ellos ya habían como hablado acerca del desarrollo, digamos, del primer problema, que era el de ganancias. Y pues, la verdad, pues me tengo que adaptarme ahí para poder, digamos, como, o sea, poder ayudarles, porque, digamos, ellos ya tenían una parte de ese problema, ¿no? Y
Y pues bueno, sí, la cuestión de los horarios, que dice que pues son un factor ahí que nos influyó bastante, pues tratamos de conectarnos, más que todo fue como en las tardes y así, mediante el Meet para pues poder realizar pues estar ahí en contacto y poder hablar sobre el problema, sobre la competencia, pero de resto pues todo bien. Listo, les agradezco mucho, excelente presentación, muy detallada, la expositora, manejo del tema, pareció muy buena presentación, realmente les agradezco. Al compañero Kevin, que sé que tiene dificultades con su micrófono, pues no, qué lástima no poderlo escuchar también sus opiniones, cómo le fue, pero bueno, al menos lo leímos y nuevamente les agradezco como equipo por su tiempo y su dedicación. Listo, vámonos con otro Gracias. grupo. Vámonos con el grupo Crash Overrider. Hola. Listo, Laura. Cuéntame, profe, ¿expongo yo? Sí, dale tú la exposición. Listo. Ok. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí, ok. El primer problema nos pide que nosotros encontremos las ganancias que quedan luego de que la empresa invirtiera en publicidad para llegar a más personas. Entonces, déjenlo ahí. Ya. Entonces, perdón. Nosotros para esto dividimos el problema en tres funciones, lo que sería los gastos, las ganancias y los ingresos. Nuestra función principal son las ganancias, porque es lo que nos pide que nosotros tengamos como resultado final. Los gastos los dividimos en tres. El valor inicial del juego, que es el coste que tuvo el juego en hacerse, los 6 millones. La inversión hecha en la publicidad, que es el valor que nosotros ingresamos al programa como tal. Y los impuestos según la publicidad. El problema nos decía que los impuestos variaban según el dinero invertido en la publicidad. Para más de 900,000 pesos, los impuestos eran del 2%. De 750,000 a 900, los impuestos eran del 1.5%. De 500 a 750, de 1%, y menos de 400 no pagaba, pero también nos incluía que la inversión mínima no podía ser de menos de 300 y la máxima no podía más de ser de 100 millones. Entonces, para esto nosotros hemos hecho intervalos en los cuales es distinto el cálculo de los gastos. Los gastos siempre tienen como una variable constante el costo del juego, porque siempre vale 6 millones. Y lo que varía son los intervalos del impuesto según la inversión que se hizo. Aquí pueden apreciar el código, pero si gustan yo les puedo compartir el repli. Hagamos la exposición. Ok, perfecto. Listo. El siguiente punto son los ingresos. Los ingresos se refieren a las ventas del juego. Resulta que por cada 300,000 pesos de inversión, 50 personas compran el juego. Por lo tanto, nosotros tenemos que dividir la inversión entre los 300,000.
para ver a cuántas personas llega el juego y cuántas copias se venden. Las copias se venden a 15,000 pesos. Así que nosotros retornamos el valor de las personas a las que llegó el juego según la inversión que se hizo en él por el valor de cada copia. Bueno, entonces acá también nuestra función. Y la siguiente, que es la función main. La función main nos determina lo que queda de ganancias luego de que nosotros hemos puesto los ingresos a pagar los gastos que tuvimos haciendo el juego e invirtiendo y pagando los impuestos. Por lo tanto, es una resta de los ingresos menos los gastos. Eso es igual a la ganancia. Y ya. Ese sería todo el código de esto. Ok. Ok. ¿Qué dificultades tuvieron como grupo? Señor. ¿Qué dificultades tuvieron como equipo, como grupo? En esta de ganancias realmente no tuvimos problemas. Nosotros todos estábamos en Discord, analizamos el problema y sacamos las pautas que tenemos acá en las diapositivas. Entonces, realmente no se nos complicó. Ok. Ok, acá está el que sí se nos complicó. Al final de sus compañeros, de David, de ese problema. Hola, profe. Hola. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, no, la verdad es que la manera en que trabajamos yo creo que se nos facilitaba más que todo este problema y el otro también, la manera en la que trabajamos pues nos lo hizo fácil. ¿Y cuál fue esa manera? ¿Nos puede explicar un poco más? Claro, sí. Lo que pasa es que hicimos una llamada, ¿cierto? Los 3 integrantes del grupo, claro, nos juntamos en voz y aparte teníamos el Replit Multiplayer, ¿cierto? Donde estábamos todos. Entonces, mientras hablábamos por la llamada, al mismo tiempo escribíamos el código. En la llamada discutíamos como el planteamiento, el procedimiento, y pues el que tuviera primero la idea empezaba a mecanografiar, pues a escribir el texto y nosotros lo íbamos guiando. Y pues como se podría decir que mi equipo es muy bueno para esto, entonces eso fue rápido. ¿Y qué dice el otro compañero? ¿Tu compañero David está? No puedo leer el Meet, así que no sé si procedo o... Sí, dale, continúa. No, continúa entonces. Sí, ok. Entonces, la siguiente competencia es lobos versus conejos. Esta competencia la analizamos parte por parte porque de todas formas nos piden muchos parámetros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes funciones. Tenemos las funciones de la reproducción de los conejos, la reproducción de los lobos, que es diferente en la temporada 1 y 2. La población de los lobos, que es diferente en la temporada 1 y 2, la población final de los lobos, que es diferente en la temporada 1 y 2, y la disponibilidad de las presas tanto en la temporada 1 como en la temporada 2. Entonces, comienzo. La reproducción de conejos. El problema nos plantea que cuando queda la existencia mínima de los conejos, que son 2, los conejos se esconden en sus madrigueras durante 30 días, que es lo que dura una temporada, y se reproducen 2 conejos por día. Por lo tanto, nuestra función son los 2 conejos padres más los 60 hijos que reprodujeron. Estos conejos no son usados de por sí en la primera temporada, porque en la primera temporada se utiliza el valor que nosotros ingresamos como conejos. Sin embargo, son usados en la segunda temporada. La reproducción de los lobos. Los lobos se reproducen en un 60% según la comida disponible.
Por lo tanto, esta función utiliza nuestras funciones que tenemos de comida disponible. Para la primera función, la comida disponible de la primera temporada, y para la segunda función, la comida disponible de la segunda temporada. La población de lobos. La población de lobos tiene que ver con la comida disponible porque son los lobos que pueden o no reproducirse y la reproducción como tal. Es una suma de estos y realmente estos son los que están en sí en la temporada, pero no los que quedan al final de la temporada. Por lo tanto, son dos funciones distintas y son como si las main. Esta y la siguiente, que es la población final. Entonces, la población final de lobos realmente cuenta los lobos que de la población de los lobos en la temporada quedaron. Nos dice que el 30% de los lobos mueren. Por lo tanto, significa que solo el 70% de la población de lobos pasa a la siguiente temporada. Por lo tanto, pues los multiplicamos por el 0.7. Listo. La disponibilidad de las presas. La disponibilidad de las presas es una función que en sí compara cuántos conejos hay disponibles para los lobos que hayan. Entonces acá tengo explicado más o menos cómo es. Si la disponibilidad de conejo es igual a los lobos, regresa los conejos menos 2. Si los conejos menos 2 son mayores a los lobos, entonces regresa el número de lobos. Si por el contrario los conejos menos 2 son menores a los lobos, entonces este regresa a los conejos menos 2. Acá hay un error, ok. La disponibilidad de las presas en la temporada 2 hace lo mismo, pero con las variables de la temporada 2. O sea, como lo que había explicado, con la reproducción de conejos, y agarra la población final de la temporada 1, que serían los lobos disponibles para la temporada 2. Entonces está haciendo la comparación entre esas dos variables. ¿Y ya? Okay. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Ustedes siguieron alguno de los ejemplos que estaban en la diapositiva de código limpio? ¿Qué esquema utilizaron? ¿Se han leído esas diapositivas? Hola, Laura, ¿me escucha? Pues sí, profe. Pero pues, no sé, a mí me parece que pues nuestro código es muy limpio, ¿no? O sea, nosotros tenemos nombres, o sea, los nombres para las funciones que tengan que ver con el problema. Nuestras variables se llaman según como le indica el problema: Villa Conejo, BC, Lobolandia, LL. Entonces, no lo sé. O sea, ¿lo leíste o no lo leíste? Primero resolvamos. Sí lo leíste, bueno, perfecto. Eso era lo que necesitaba. Como respuesta el compañero respondió que hasta ese momento no. Ok. Listo, equipos. Comentarios adicionales. Muchas gracias, Laura. Muy buena tu presentación. Me gustaron mucho las diapositivas, muy ilustrativas. Ahí faltó el compañero David. David Velasco, que creo que no se conectó hoy a nuestra clase. Listo.
Entonces les voy a hacer una presentación muy corta, voy a compartir pantalla. Por favor, estén atentos. Lo que voy a presentarles acá es solamente la parte del tiempo. ¿Listo? ¿Cómo estuvieron de tiempos? ¿Quién fue el que más rápido entregó? Ese tipo de cosas los vamos a mirar acá en la presentación que les voy a hacer. ¿Listo? Esa nota que va a adquirir usted en el podio no es la nota definitiva. ¿Por qué no es la nota definitiva? Porque usted hizo una presentación, una exposición, y esa exposición también le dio a usted un porcentaje para su nota final de competencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a calificar las presentaciones y luego subo las notas al campus. ¿Listo? Para que todos puedan ver su nota de la competencia número 2. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla? Sí, señor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de la competencia. Éramos 6 grupos. Había un grupo que tenía 4 personas por el número de personas que somos en nuestro salón. Este era el podio. Este es el podio que va a calificarles a ustedes su tiempo de llegada. El tiempo de llegada, créanme que es una cosa difícil de medir porque muchos de ustedes hicieron entregas de ambos ejercicios a destiempo. Por ejemplo, hay un grupo que entregó el 21, el ejercicio de las ganancias, y el 25, el ejercicio de lobos y conejos. ¿Listo? Entonces hay que estar atento acá. Obviamente no he puesto ningún nombre, porque aquí estamos hablando desde equipos de trabajo y seguramente si hay una próxima entrega o si hay una próxima competencia de programación, seguramente esos equipos van a variar, entonces no necesariamente tienen que ser los que están acá. Entonces, la persona que entregó de primero se lleva el 5, los que entregan de segundo un 4-6, los que entregan de tercero un 4, los cuartos un 3-8 y de ahí hacia abajo, el número que sea, se llevan un 3. ¿Listo? Nunca en una competencia de programación en este curso se pierde, es decir, usted no obtiene una nota por debajo de 3. 3 es la nota mínima para uno pasar, por así decirlo, una actividad de clase. Entonces, miren aquí los tiempos. El azul es el ejercicio de ganancias, el verde el ejercicio de lobos y conejos. Noten cómo está su grupo respecto a otros grupos. Ahí estamos todos. Usted puede revisar esta información utilizando Ingenious. Ingenious, cuando usted hace una entrega, él le muestra la hora en que usted realiza esa entrega. Entonces puede que el profesor se haya equivocado, entonces ustedes mismos desde allá revisen en el histórico que el último que ustedes hayan dejado en el sistema pues cumpla con la hora. ¿Sí se escucha? ¿Sí se ve la presentación? Sisas. Sisas. Estos fueron los grupos que entregaron el 21, es decir, estos alcanzaron a hacer entregas, al menos una de las 2 entregas el 21. Los otros 3 grupos realizaron entregas el 23, el 25, incluso el 26. Este fue el orden
en el que se hicieron las entregas de cada uno de los ejercicios. Entonces usted nota que Crash Override entregó de primero el ejercicio de ganancias, Antitrust de segundo, Acid Burn de tercero, Zero Cool de cuartos, Phantom 5, Serial Killer 6 para el ejercicio de ganancias. Mientras que para el ejercicio de lobos y conejos, Acid Burn fue el primero en entregar, Crash Override desde segundo, Antitrust tercero, Phantom cuarto, Serial Killer quinto y Zero Cool sexto. Si ustedes notan acá en la parte izquierda estos tres grupos que también fueron aquellos que entregaron el 21, pues en este caso lideran las entregas para ambos ejercicios. El podio queda de esta manera. Crash Override se lleva el 5 en tiempo de entrega para esta competencia. La plata es para Acid Burn, el bronce para Antitrust, platino para Phantom y los otros grupos quedan en la categoría otros. Recuerden que ustedes hicieron una presentación, esa presentación también tiene un porcentaje de nota. Seguramente para esta competencia no les va a aparecer un 3, les va a aparecer más nota, porque la presentación tiene un porcentaje para la competencia. Y hasta ahí tenemos nuestra... ¿Y cuánto sería el porcentaje? De la presentación. Sí. Yo te digo. Teniendo en cuenta que hubieron unas presentaciones muy buenas, yo había considerado antes de verlos exponer como un 20%. Profesor, Dime. ahí se tiene en cuenta digamos, el tiempo, digamos, y el código y la presentación. Sí, sí, señor. Observaciones que noté acerca del código. Es vital que ustedes le echen una ojeada, una revisada a las diapositivas que están en el campus acerca de código limpio. Lo que está ahí es un material que les ayuda a ustedes o les da idea a usted de cómo se deben crear las variables, de cómo debe escribir sus funciones. Hubo una presentación en esta clase, hubo un compañero que dijo, nosotros usamos Camel Case. Eso refleja para mí que ellos ya se apropiaron de algunos conceptos que están en esa diapositiva. Entonces les recomiendo nuevamente, háganle una lectura de lo que está en el campus, incluido el proyecto, incluido las librerías que les dejé, los tutoriales. Por favor, haga la lectura de lo que está en el campus. El campus no puede ser un espacio solamente para revisar las diapositivas cada 8 días, sino que usted debe estar al tanto de lo que está sucediendo en ese campus virtual que tenemos. ¿Tienen preguntas? ¿Qué entra en consideración en esta competencia?
El tiempo de entrega, obviamente, sigue siendo una competencia. Aquellos que entregaron de primero, pues reciben mejor nota. El código fuente que usted subió a la plataforma, si realmente está bien escrito, si cumple con las normas, usted usó modularidad o no, tiene funciones auxiliares, tiene función principal, todo eso cuenta, ¿cierto? Lo que habíamos hablado antes sobre la documentación, sobre las pruebas, que las funciones estén correctamente construidas. Y adicional a eso, la presentación que ustedes hicieron en esta mañana. ¿Tienen preguntas? Para el día de mañana vamos a hacer una revisión del código que empezamos a hacer el miércoles pasado, perdón, sobre el diseño de juegos, sobre cómo utilizar processing, sobre los tutoriales que están en el campus. Ahí voy a hacer algunas preguntas de cosas que están ahí que ustedes ya debieron leer. ¿Hay preguntas? Listos, compañeros. Entonces, nos vemos mañana para nuestra clase de fundamentos de programación. Voy a terminar de hacer la calificación de su competencia y voy a subir esa nota al campus en estos 15 minutos. ¿Listo? Para que todos tengamos nuestra nota de competencia. Listo, profesor.